Pues vamos a cerrar este capítulo, pero voy a darles un empujoncito recordando de dónde venimos. En el capítulo 1 vamos a ver muchos temas y venimos de hablar de la identidad del creyente, la identidad que tenemos en Cristo, para posteriormente profundizar en la supremacía de Cristo, quién es el Señor, quién sustenta todas las cosas, quién creó todas las cosas. Y hace 8 días platicábamos sobre la reconciliación que tenemos en Cristo, gracias a la obra suprema que hizo Jesús en la cruz. Pero aquí la pregunta que nos podemos hacer es, ¿y esto cómo impacta nuestras vidas? Veíamos hace 8 días que éramos dos cosas, ¿se acuerdan? ¿Cómo nos llamaba Pablo en este primer capítulo? Éramos antes ¿qué? Extraños y enemigos. ¿Qué significa ser extraño y enemigo? Bueno, extraño es que no eras parte de, o que no eras reconocido por, ¿no? Y enemigo, pues alguien que está en guerra con Dios. Entonces hace 8 días platicábamos de eso y hablábamos de que todos tenemos un antes y un después de Cristo. Es curioso que hasta la historia cómo se divide, en un qué, antes y después de Cristo, ¿no? ¿En qué año estamos? 2023 después de, curiosamente, ¿no? Pues tu vida debería estar igual. Alfredo antes de Cristo, Alfredo después de Cristo, ¿no? Y aquí antes de empezar a esta porción que vamos a estudiar el día de hoy, que es capítulo 1, versículo 24 al 29, quisiera hacer un pequeño reforzamiento de lo que vimos hace 8 días. No voy a predicar lo mismo de hace 8 días, pero nos va a ayudar mucho a entender lo que hoy vamos a estudiar, porque es una gran verdad. Si antes tú eras enemigo y extraño y ahora eres amigo de Dios y eres llamado hijo, ¿para qué? ¿No? Entonces, acompáñenme a dos versículos. Bueno, si quieren, para que no pierdan Colosenses, se los voy a encargar a Hugo. Hugo, ¿me ayudas con Romanos 8, 12, 17? Y Omar, ¿me ayudas con Romanos 3, 21 al 24? Nada más ténganlos ahí preparados y ahorita los vamos a ver. Porque si estamos hablando de... es que vamos a proyectar al ratito. Si estamos hablando que ahora ya no somos extraños ni enemigos, sino ahora eres un hijo y eres un heredero de Dios, pues esto ¿qué significa, no? ¿Qué dice Romanos 8, 12 al 17? Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Haz el espíritu mismo del testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, si como hijos, también herederos, pero herederos de qué, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuántos de aquí somos hijos de Dios? Que hemos recibido a Cristo y podemos llamarnos hijos de Dios. Esto aplica para ti. Esta porción que acaba de leer Hugo, no has recibido un espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor. Has recibido el espíritu de adopción, por el cual tú puedes llamarle a Dios Abba Padre, papito, ¿no? Un cariño a nuestro Dios. Ya no eres más un extraño y un enemigo. Ahora, hay una palabra que describe esto, pero para poderla entender les voy a poner un ejemplo. ¿Alguien de aquí tiene deudas en sus tarjetas de crédito? ¿O ya de plano ni tiene tarjetas de crédito por tantas deudas? Es un buen ejemplo para poder hablar de la justicia que Dios nos da. Mira, imagina que fuiste irresponsable y llenaste tu tarjeta de crédito ahora en el Buen Fin, o en el Buen Fin de hace 3 años y todavía estás pagando el día de hoy esas deudas, y tu tarjeta ya está al tope. Pues mira, el banco podría decir, ¿sabes qué? Te perdona la deuda, ¿no? Y ahora tu deuda, en lugar de estar en menos 100,000 pesos, va a estar en 0.
Pero bueno, ¿qué puedes hacer con 0 pesos? No puedes hacer nada de todos modos. O sea, ya no tienes la deuda, pero pues tu cuenta está en ceros. No tienes tampoco dinero, ¿no? Para poder sobrevivir. Pues mira, para poner este concepto de justicia imputada, vamos a ver Romanos 3, 21 al 24. Para entender, tu deuda ya fue pagada en la cruz. Tu saldo ya está en 0. Ya no hay una ofensa contra Dios. Pero ¿qué dice Romanos 3, 21 al 24? Pero ahora, si la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe de Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y todos están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo Jesús. Entonces, redención, nuestra deuda fue pagada, justificación, nos fue dada justicia, nos fue depositada justicia en cada una de las cuentas personales que tenemos, y ahora la justicia de Cristo está en cada uno de los creyentes. Por lo tanto, llevando este ejemplo que estaba yo comentando, donde tu cuenta está en 0, pues no es así con el Señor. El Señor deposita a tu cuenta algo que se llama justicia. ¿Y para qué? ¿O por qué tengo esta justicia? Bueno, sería un poco triste que te ganaras la lotería, que tuvieras un montón de dinero en la cuenta y que no lo usaras, ¿no? Que no lo usaras porque no lo sabes usar, porque a lo mejor no sabes ir al cajero y sacar con una tarjeta, que ahorita ya todos lo saben, pero en el pasado, pues muchas personas pedían ayuda, ¿no? Porque el cajero era un conflicto. Pero imagínate qué triste sería que tuvieras tanto dinero en una cuenta y que no pudieras sacarla por no saber usar un cajero. Lo mismo va a suceder con la justicia. Si tú y yo no sabemos que tenemos esta justicia depositada, probablemente no vamos a hacer un buen uso de nuestra vida como creyente en nuestro después de Cristo. Y justamente vamos a ver en los versículos, vamos a Colosenses, en los versículos 24 al 29, una porción donde Pablo explica su ministerio, donde Pablo habla de su ministerio hacia los gentiles. Ahora, antes de que lo leamos, van a decir, nos traes de arriba abajo, pero Pablo no es una... Pablo era como tú y como yo, mi hermano. O sea, una persona con un montón de errores, un montón de conflictos, pero Pablo es un buen ejemplo en el Nuevo Testamento de cómo la justicia dada por Dios o depositada en Pablo tuvo un fruto y un ministerio hacia los gentiles. Tú recordarás aquella historia en Hechos donde Pablo tuvo un encuentro con el Señor y a partir de ahí ya no fue igual. De hecho, hasta ya no se llamaba Saulo, ahora se llamaba Pablo, porque cambió toda su vida y hubo un antes y un después también en Pablo. Vamos a ver en Pablo un ejemplo que tú y yo podemos vivir, pero ahora sí, vamos a leerlo. Dice, versículo 24 del capítulo 1 de Colosenses: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Me acompañas a orar? Señor, te doy gracias, Padre, porque a través de esta carta tú nos has estado hablando a cada corazón, a cada espíritu, Señor. Te pido que esta mañana pueda yo expresar correctamente tu palabra. Soy solamente un instrumento, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo guíe mi boca para poder expresarme correctamente. Te pido también que los corazones y los oídos de aquellos que están aquí, Señor, puedan estar abiertos a tu verdad y que puedan disfrutar de estas verdades que encontramos en tu palabra. Perfecciónanos, Señor, es nuestro anhelo parecernos más a ti, Cristo, y poder llegar algún día glorificándote y siendo en cuerpos glorificados el momento perfecto para adorarte toda la eternidad. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Pues cuando leemos esto, podrías tú ver como que, bueno, Pablo está explicando un poquito a qué se dedica, ¿no? O cómo se dedica. Pero hay dos formas de leer la palabra de Dios. Una
que es la más común, es leer la Biblia y ver una porción o un pasaje y decir, bueno, pues es histórico, ¿no? Pablo fue a Éfeso y ahí conoció a algunos amigos y de ahí se fueron a Colosas, y ver la Biblia o leer la Biblia, ¿no? Eso es un enfoque, leer la palabra y pues bueno, ya entendiste cómo se movió la historia. Pero hay otro enfoque que es dejar que la Biblia te lea a ti. Eso está muy padre porque la Biblia te va a reflejar, te va a leer a ti, te va a hacer ver las necesidades que tienes de Cristo y te va a perfeccionar. Dice en 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para 4 cosas, ¿no? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Tiene un propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Quién de aquí es perfecto? Híjole, nadie somos perfectos, pero dice perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, pero para toda buena obra sí somos. Y eso es lo que la palabra de Dios nos permite al confrontarnos con nuestra realidad. Entonces vamos a dejar que este pasaje nos lea a nosotros y vamos a entender que esto no es Pablo hablando sobre su ministerio, sino es Dios hablando sobre tu ministerio, sobre mi ministerio. Y tú puedes decir, oye, pero yo no soy ministro, ¿no? Y ahorita vamos a explicar eso, porque todos somos ministros de la multiforme gracia de Dios, que es el Evangelio. Entonces, vamos a responder 3 preguntas con este pasaje. ¿A qué nos llama Dios? ¿Le has hecho alguna vez esa pregunta al Señor? ¿A qué me has llamado, Dios? Ya te conocí, ya abracé tu Evangelio, sé que tu justicia está conmigo, pero ¿a qué me llamas? Otra pregunta es, ¿por qué nos llamas? ¿Qué razón hay? ¿Qué propósito hay? ¿O por qué me llamas? Y la tercera pregunta es ¿para qué nos llamas? Que va un poquito ligado el por qué y el para qué. Lo vamos a ver ahorita. Entonces, si vuelves a leer esta porción y ahorita la vamos a ver, vamos a quitar no a Pablo del centro de esta historia porque tiene mucha relevancia, pero tú eres también un ministro. Tú también eres un siervo de Cristo ahora que has recibido o han depositado a ti la justicia de Dios. Y mira, voy a hacer un pequeño spoiler, nada más para irnos a entender que esto va a hablar de nosotros. Colosenses 3, ahí mismo en tu carta Colosenses 3:16. Hay unas exhortaciones y recomendaciones que Pablo les hace a los colosenses. ¿Y qué les dice? A ver, vamos a leerlos todos juntos. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahí si tienes tú un plumón o algo, pon enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Todos tenemos este llamado de amonestarnos, exhortarnos y consolarnos unos a otros. No solamente los pastores, no solamente los servidores, todos tenemos este llamado. Entonces, ¿a qué nos llama? Lo vamos a ver aquí. Todo aquel que es reconciliado con Cristo y justificado tiene una tarea. ¿Cuántos de aquí somos parte del cuerpo de Cristo? ¿Quién de aquí se considera parte del cuerpo de Cristo? Todo miembro del cuerpo de Cristo tiene una tarea. Tu cuerpo tiene toda tu parte del cuerpo tiene una tarea. De hecho, por ahí dicen que el apéndice no. Bueno, los doctores saben mejor que yo en ese aspecto, pero por ahí dicen que el apéndice no se sabe para qué sirve, pero por algo Dios la puso ahí, ¿no? A lo mejor para que te operaran, pero para eso sirvió. Pero todo tiene un propósito. Entonces, si tú estás en el cuerpo de Cristo, aunque tú no sepas cantar, aunque no sepas enseñar quizás y digas, es que yo no sirvo para nada, no, mi hermano, tienes un propósito, un llamado. Dios te ha llamado para algo y es lo que queremos y necesitamos descubrir. Y entonces, vamos a ver cómo lo presenta Pablo, porque no va a ser fácil, pero hay una esperanza de gloria. Dice, ahora me gozo en lo que padezco. ¿Cómo lo hizo Pablo? Estaba padeciendo, cuando estaba escribiendo esta carta estaba en la cárcel, imagínatelo, estaba sufriendo un padecimiento, estaba siendo afligido, estaba encerrado, pero finalmente dice, me gozo. No tiene sentido, ¿quién se goza aquí en la aflicción? Realmente eso de una forma natural, como decía Pacley, o sea, no es natural tener un gozo en medio de la aflicción. Ya sea en una enfermedad, en una situación económica, tu cuerpo,
tu carne se constriñe y se pone triste, pero tu espíritu se puede gozar, como lo hizo aquí Pablo. ¿Cuál es la diferencia de alguien que padece una aflicción y se entristece a alguien como Pablo que padece una aflicción y tiene gozo? La diferencia es que hay un propósito. Y toma esto muy en cuenta. Un propósito. ¿Qué propósito tiene la aflicción? El otro día estaba platicando con Diane, ¿no? Porque la gente nos ve raro por tener 3 hijos, la verdad. Ya en estas épocas no es muy común, ¿no? Y nos dicen, no, pues es que solo los traen a sufrir, ¿no? Pues en cierto sentido, sí, el cuerpo sufre. La carne sufre, estamos en un cuerpo de pudrición, ¿no? Y vamos a sufrir toda nuestra vida. Pero hay un propósito. Dios nos trajo con un propósito este planeta. Dios trajo a mis 3 hijos con un propósito que a lo mejor yo hoy no lo sé, pero Dios tiene un propósito en cada uno de ellos. Entonces, si Él tiene un propósito, Él los va a mantener, no yo, porque si yo me afano, obviamente a través de mí. Pero, pues la gente dice, ¿cómo le haces para mantenerlo, no? Es que es el Señor, pero no lo entienden. Ya lo que voy es, el concepto es, ¿para qué vienen las personas al mundo sino solo para sufrir? Ahora, si tú no entiendes el propósito de tu existencia en esta tierra, pues sí, es triste. Pero si tú entiendes un propósito, va a haber gozo. Ahora, cuando dice aquí Pablo que sufre por ellos, dices, pues ni los conocía, ¿no? Ya vimos hace 15 días o hace 20 que ni siquiera los conocía en persona y ya estaba sufriendo por ellos, pero estaba gozoso. Y dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Aquí parecería que Pablo está diciendo, pues le estoy echando la mano a Cristo porque se le olvidó, le faltaron algunas cosas por sufrir. Nada de eso quiere decir aquí. Cuando Cristo estaba en la cruz, ¿cuáles fueron las palabras que Él dijo? ¿Qué es? Consumado es. Todo está pagado, la cuenta está liquidada por completo. No hay nada que tú y yo podamos añadir al plan de redención. Sin embargo, cuando Pablo dice que está sufriendo por el cuerpo de Cristo, pues tiene un sentido. La iglesia sufre el desprecio del mundo hacia Cristo. Y voy a poner un ejemplo un poco muy fresco, porque pues no es cómodo como creyente perdonar a la gente que nos ofende. ¿A quién le gusta perdonar? ¿Quién dice, ay, me alegro cuando alguien me ofende y lo perdono? Eso no es cierto, no sientes alegría. Tampoco es padre amar a tu enemigo, aquel que te hizo daño. No es algo agradable y se sufre por amar al enemigo. O bendecir al que te maldice, ¿no? Por ejemplo, tenemos por aquí un vecino, ¿no? Que nos regaña mucho porque nos estacionamos enfrente. Pero nosotros pudiéramos ponernos en nuestra posición de decir, es nuestro derecho también, ¿no? No, al contrario, cedemos. ¿Por qué? Porque pues, tenemos que ser testimonio y tenemos que reflejar a Cristo a pesar de que no es el mejor trato que recibimos, ¿no? Entonces, ser iglesia tiene aflicción porque al final del día tenemos que reflejar a Cristo en un mundo que lo desprecia. Pero ahora, estas aflicciones, como dice la palabra, son temporales, no son para siempre. Y hay un propósito, por eso te puedes gozar. Cuando alguien se enferma y el diagnóstico no es muy bueno, puede haber una tristeza por todo lo que se puede venir y pues los tratamientos y por el escenario y dices, bueno, creo que no es el mejor fin, ¿no? Pero cuando alguien se embaraza y sufre unos síntomas de embarazo que no son muy distintos a una enfermedad, hay vómitos, hay dolores, yo lo veía en Diana, sufría a veces demasiado, los últimos meses ya no podía ni dormir y hay un sufrimiento, pero había una esperanza. ¿Cuál era la esperanza? Que iban a hacer el bebé, y cuando iban a hacer el bebé es como un propósito, ¿no? Todo este periodo de 9 meses tiene un propósito porque viene una vida. Lo mismo pasa para el creyente. Cuando hay un propósito y una esperanza, los padecimientos temporales los llevas con gozo. Ahora, vemos que Pablo nos está dando este ejemplo de cómo afrontar esta realidad de sufrir las aflicciones por ser iglesia y por tener también un propósito. Pero en el versículo 25 dice, y nos deja muy claro, dice, me voy desde un poquito antes, dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo en su cuerpo, que es la iglesia, de la cual
fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Entonces, ministro, todos los que estamos aquí somos ministros, somos siervos. La palabra ministro hoy tiene mucho caché, ¿no? Porque es el ministro de cultura, ¿no? El primer ministro. ¿Quién era el primer ministro? Marcelo Ebrard, ¿no? Hace no mucho, ahorita ya ni sé quién sea, pero ministro tiene una connotación hoy como algo como muy de relevancia, pero el significado es ser un servidor, un sirviente, literal, es ser un sirviente de Dios. Entonces, ministro, somos sirvientes de Dios. Y aquí Pablo dice, fui hecho ministro según la administración de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios es el que lo define. No lo defines tú, no lo define un hombre. Y dice que me fue dada para un propósito. Y aquí está hablándole a los colosenses. Dice, para ustedes, para vosotros. Los colosenses eran unos gentiles, eran personas que no tenían en ese entonces o en ese contexto la gran bendición de ser llamados hijos de Dios para los judíos. Solo el judío o el hijo de Abraham. Pero Pablo tenía un ministerio hacia los judíos y por eso les está diciendo, tengo un servicio o tengo una meta en la cual Dios me asignó para ustedes. Y dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Para compartir con los colosenses que se ha cumplido completamente las profecías del Antiguo Testamento y lo que está en la palabra de Dios. Ahora, esto es bien importante porque para este entonces, pues obviamente los judíos no creyeron en Jesús y para ellos la profecía no se había cumplido. Entonces pues el judaísmo estaba en su apogeo, ¿no? Como hoy todavía los judíos creen que Cristo no fue Jesús. Sin embargo, aquí Pablo es muy claro en algo. Dice que les va a anunciar la palabra que ya se cumplió. Fíjate, Abraham, Moisés y todos estos personajes de la fe desconocían el gran misterio de Cristo. Ellos sabían que había un plan, pero no sabían a ciencia cierta de qué se trataba. De hecho, el Señor le dijo a Abraham, por ti serán benditas todas las naciones, pero Abraham seguramente ni lo entendió muy bien, porque no sabía más allá de, ¿no? Toda la palabra de Dios, mi hermano, déjame decirte algo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, trata de un solo tema, que es el plan de redención de Cristo. Toda la palabra habla de Cristo. Entonces, no tenían todos los detalles antes, por eso aquí dice en el versículo 27, dice, pero ahora ha sido manifestada a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Todos aquellos antes de Cristo no sabían de este misterio, que ahora la palabra misterio puede ser como algo muy místico, como algo muy escondido. Realmente era un secreto no revelado. Y el misterio es que Dios había diseñado en su plan perfecto desde el Génesis, desde Abraham, desde antes de Abraham, desde que habló con Eva y con Adán. El ministerio o el secreto era que Dios iba a ofrecer a los gentiles, a ti y a mí, que no somos judíos, hijos de Abraham, los mismos privilegios que a los judíos y hacernos pueblo, los cuales no éramos su pueblo, éramos extraños, ¿te das cuenta? Esto es lo que Pablo quería decir por misterio, ahora es revelado. Tú y yo ya no somos más extraños, ahora somos hijos, pueblo suyo. Esto aplica para todos. Piensa, aún la persona más malvada que puedas tener en la mente es sujeto de la gracia de Dios. A veces creemos que hay personas que nunca van a llegar a la salvación porque no hemos visto el plan completo. Pero déjame decirte que la gracia de Dios y la misericordia es infinita, más grande que la nuestra, más grande que nuestros pensamientos. Y muchas personas que quizás hoy en día vemos lejos del Señor, en algún momento serán un Pablo o un Saulo que se convierte en Pablo. Pero aquí, ¿cuál es el secreto? Dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esto es magnífico. Cristo en ti, Cristo en cada uno de ustedes, está contigo, conmigo. A pesar de que no somos judíos, a pesar de que no fuimos el pueblo de Abraham, tú y yo hoy disfrutamos de las riquezas de su gloria. Acompáñame a Efesios 2. Vamos a Efesios 2.
Efesios 2, versículo 11 y 13, que tiene mucha similitud con esta verdad. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, o sea, tú y yo, en cuanto a la carne, éramos llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Somos cercanos por la sangre de Cristo y ahora Cristo está en nosotros, mi hermano. Esa es una noticia que te puede reventar la cabeza si lo asimilas. El Creador, lo que estábamos viendo en Colosenses 1:15, el que sustenta todas las cosas, en el poder de su palabra, creó el universo, creó los planetas, creó todo lo visible y no visible, está cerca de ti y está cerca de mí. ¿Y eso en qué debe derivar para el creyente? Regresamos a Colosenses. Dice, Cristo en vosotros, versículo 27, la esperanza de gloria. Nuestra esperanza, mis hermanos, no es que el arduo trabajo que hacemos tenga una retribución, que no llenemos edificios, que no busquemos lugares para llenar edificios, que no seamos grandes personalidades reconocidas. Eso no es esperanza de gloria. Que tengamos mucha devoción tampoco es una esperanza de gloria. Nuestra esperanza realmente es que la presencia de Cristo está con nosotros y que toda aflicción tiene un propósito. Y eso te va a hacer mantener tu gozo. Mira, es complicado para muchas veces, o sea, los afanes de la vida nos pueden hacer olvidar de esto, pero no lo olvides, Cristo está en ti, Cristo está en ti. Y si tú abrazas esa verdad, vas a tener una esperanza de gloria todo este caminar con el Señor. Ahora, ¿para qué hemos sido llamados? Esa es la segunda pregunta que tenemos que responder. Si Cristo está con nosotros, nos ha depositado su justicia, versículo 28. Dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Y ahorita voy a explicarlo un poquito mejor con otra versión, pero fuimos llamados para anunciar a Cristo. Fuimos llamados para predicar a Jesús. ¿Qué significa eso? Pues significa amonestar y significa enseñar a otros. Todos, les decía aquí, somos ministros de Dios. Y todos los que son papás son ministros de sus hijos, ministros de Dios para sus hijos. A veces decimos, pues bueno, es que yo no tengo tiempo para servir en la iglesia. La iglesia no es este lugar de 4 paredes. La iglesia es tu hermano, tu prójimo. La iglesia es el cuerpo de varios miembros. Incluso son tus hijos, incluso son tus familiares, incluso son hasta tus vecinos. El cuerpo de Cristo tiene una función de amonestar y enseñar el evangelio a otros. No te voy a decir, mis hermanos, que hay necesidades en la congregación. Sí las hay. También necesitaremos servidores, también. Y eso es algo padre, pero ese no es el motivo final del servicio. En algún momento vamos a necesitar más manos. Vamos a necesitar que alguien esté en la puerta, alguien que cuide los coches, alguien que vea por los insumos, alguien que limpie este lugar. Por cierto, o sea, si alguien tiene ese anhelo y ese deseo, siéntanse con toda la libertad de levantar su mano y decir, oye, yo quiero apoyar. Agradezco mucho a los hermanos que lo hacen de todo corazón. Puede servir en eso, pero eso no lo es todo. El servicio al que fuimos llamados es a amonestar y a enseñar a otros, como dice aquí Pablo que lo hace, con toda sabiduría. ¿Qué significa eso? Que todo el conocimiento que tienes de la palabra de Dios sea aplicado, sea real y que sea sabiamente enseñado a quien te rodea. Entonces, este propósito te mantiene con gozo. Mis hermanos, tiempo nunca nos va a sobrar.
Algo que yo le platicaba a Diana hace ratito, porque también esta palabra a mí me habla. O sea, no creas que yo la preparo para ustedes. O sea, el Señor me habla a mí primero, ¿no? Y a veces digo, no, es que ya tengo un montón de cosas que hacer aquí y acá y descuido los tiempos devocionales con mis hijos. Eso no puede pasar porque yo tengo que priorizar el poder amonestar y enseñar a mis hijos antes de afanarme por las cosas exteriores. Lo mismo tú debes de asimilar. Tu ministerio no lo descuides por los afanes de esta vida. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Aquí en este mismo versículo lo dice. Anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, con un propósito. Dice que a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Presentarlo con quién? Presentarlo con Dios. A fin de presentar a la iglesia perfecta ante Dios en Cristo Jesús. Está bien interesante esto. Mira, la meta de Pablo, la meta del ministerio de Pablo, y tú te puedes dar cuenta en todas las cartas que están en el Nuevo Testamento, era traer a madurez a la iglesia. Buscaba que la iglesia no dependiera de él, sino que la iglesia caminara maduramente por él. Entonces la palabra perfectos, aquí como lo menciona, dice presentar perfecto en Cristo. La palabra es presentar maduros en Cristo a todo hombre. Tú y yo no somos perfectos, pero estamos en un proceso de perfección. ¿Cuántos dicen amén? Y tienen esa esperanza de que estamos caminando como imperfectos, pero con la justicia de Dios depositada. Y en este sentido, Cristo nos perfecciona delante de Dios. Las cartas, como te decía, vamos a ver un montón de pasajes donde nos lleva a esto, que tú y yo busquemos perfeccionarnos mutuamente. A veces, y voy a hacer una pregunta que a lo mejor puede ser un poco una bombita, ¿no? Pero está padre que el Señor nos incomode. ¿Hace cuánto tiempo amonestaste o exhortaste a alguien que es parte de este cuerpo de Cristo? No me respondas, ¿no? Pero es una pregunta. ¿Hace cuánto te acercaste a alguien para preguntarle, oye, no te he visto, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Tenemos una lista de oración que cada domingo la anunciamos y que también está en el grupo, pero pudiéramos, y me pongo en primer lugar, pudiéramos preguntar cómo va el tema de tu trabajo, cómo va el tema de tu salud, cómo va Sofi, cómo va Alan, cómo va Héctor Valero, cómo vamos. O sea, no esperemos a que solitas las cosas o las noticias lleguen. Nosotros podemos intencionalmente buscar sobre las necesidades de la iglesia, amonestar y enseñarnos y consolarnos también unos a otros. Esto no es chamba nada más de los pastores. Veíamos en Colosenses 3:16, unos a otros. Los pastores tenemos un propósito que es perfeccionar, dice en Efesios 2, que él instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores a fin de perfeccionar a los santos. Pero tú y yo tenemos el privilegio de mutuamente animarnos, consolarnos, saber quién está padeciendo en enfermedad, saber quién está padeciendo en escasez y poder animarnos a tener esta esperanza de gloria. Ahora, versículo 29 dice así: si ya sabemos que el objetivo es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, dice Pablo, para lo cual trabajo, luchando según la potencia de él. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es trabajo, no es fácil, no. Trabajo no es algo que se da por casualidad, no es como que de la nada aparecen las cosas, hay que trabajar por las cosas, ¿verdad? Se requiere esfuerzo. Entonces, este servicio de animarnos y exhortarnos unos a otros, pues va a requerir trabajo. Pero no solo eso, dice luchando. ¿Por qué dice luchando? Pues porque tu cuerpo se va a oponer. Las ganas naturales no quieren, ¿no? O sea, si tienes media hora o una hora libre y dices, pues, ¿en qué le invierto? ¿En una serie de Netflix o hablarle a alguien para ver cómo está? Pues tu cuerpo va a decir, pues dale al Netflix, ¿no? Porque eso es lo natural. Entonces, luchando es
quiero destinar un poco de mi día para poder orar por alguien y alguna de las necesidades. Incluso no nos vamos tan lejos, con tu propia familia. ¿Cuántas veces le preguntas a tu esposa en qué puedo orar por ti? O cuántas veces le preguntas a tus hijos en qué te ayuda a orar, qué estás padeciendo. A veces ni a los de casa sabemos cuáles aflicciones traen. Entonces, es una lucha, pues sí, no va a ser fácil, hay que trabajar, pero aquí está lo padrísimo de esto. Según la potencia de Él. ¿Qué es esto? Pues que no depende de ti ni de mí, sino de la potencia de Él. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a leer en la traducción Nueva Viviente, porque dice este versículo así. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. El poder de Cristo es el que te va a ayudar, mi hermano, a esforzarte, a trabajar y a luchar para poder servir a tu cuerpo, servir al cuerpo de Dios. ¿Y este poder cuál es? Romanos 8:11 dice así: el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos vive en Brisa, vive en Olga, vive en Hugo, vive en Alfredo, vive en Víctor, vive en Pepe, vive en ti. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a tu cuerpo mortal que se cansa, que se aburre, que se estresa. Él da la vida a este cuerpo mortal mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Entonces, gracias al Espíritu Santo, que es quien nos anima en esos momentos de oposición, cuando no quieres venir, cuando a lo mejor hay alguna actividad que va a edificar tu alma y vas a ver, es natural, hay un montón de oposición. Lucha, trabaja. El día de ayer tuvimos el gozo y la gran oportunidad de poder arreglar este lugar, y Olguita nos preparó un taquito de pasta muy rico. Y más que el taco, más que la pintura, es la oportunidad de poder conocernos unos a otros, de poder conocer un poco más a las hijas de Hugo, de poder conocer más a Hugo, a su esposa, a César, que no está aquí, el esposo de Gis, que es toda una enciclopedia en cine, es un cinéfilo. Y eso no se da en otro lado, sino en este tipo de interacciones como iglesia. Y te da la oportunidad de poder conocer más a los hermanos, ¿no? Entonces, dentro de 8 días tenemos un desayuno. Igual, sé que a lo mejor puedes tener otros compromisos, pero trata de integrarte en el cuerpo para conocer más al cuerpo y poder trabajar en esto que nos ha llamado el Señor, de animarnos y exhortarnos unos a otros. Es una invitación. Pero, mis hermanos, déjame cerrar con esto. Tú y yo somos llamados con un propósito, ya lo vimos. ¿Para qué? Para anunciar el Evangelio. ¿Por qué? Porque hay un secreto que la gente necesita saber. Cristo puede estar en ellos. Son enemigos, son extraños, pero a través de su redención y su reconciliación, hoy Cristo puede estar también con ellos como está conmigo. Pero no solo eso. Déjame decirte algo. El Señor no busca personas perfectas. El Señor busca personas fieles y genuinas. Porque sí, nos podemos equivocar, pero cuando tú eres fiel y genuino, te levantas y vuelves nuevamente a recobrar ánimos, porque hay un propósito. Esa aflicción la pasas porque hay un propósito. Entonces, hay personas que son muy buenas, tienen muy buenos talentos, y que tú puedes decir son perfectos, pero Dios no busca eso. Dios busca fidelidad y que sean genuinos. Ahora, si tú quieres buscar a alguien, busca primero que sea genuino, porque eso es lo que va a hacer que sea sostenible. Ahora, el llamado de Dios a su servicio tampoco se limita a los ministerios, ¿no? Digo, hay necesidades aquí. Por ejemplo, si Dios quiere traer más músicos, Él se va a encargar de mandarlos. Si alguien aquí tiene ese don y Dios le está incomodando de, oye, ves una necesidad, acércate, adelante. O sea, el Señor te va a dar ese talento y también te va a dar la guía de dónde utilizarlo. Pero no solo eso, también necesitamos más maestros, necesitamos más
hombres de oración, ¿no? Gente que tome liderazgo en la oración, que quiera guiar estos tiempos que tenemos en las mañanas, etcétera. Puedes participar en estos ministerios, pero no está limitado a esto. En tu trabajo, en tu casa, con tu familia, tu llamado ahí también está para predicar, exhortar, amonestar sobre la necesidad de Cristo. Y como te digo, el ministerio o el servicio no se limita a los domingos. Pues hay gente que se pone la cachucha de cristiano el domingo a las 10 de la mañana y aquí ahorita saliendo a las 12, a las 2 de la tarde, se la quita, se la guarda y se pone la de ingeniero, la de godín, la de lo que quieras, futbolista, y de lunes a viernes o a sábado puede olvidarse del Señor. No, nuestro ministerio es 24/7, 365 días, y eso es lo que necesitamos entender. No solamente hablar de Cristo aquí los domingos, sino llevarlo todos los días a nuestro entorno. Ahora, déjame hacerte una pregunta que no me respondas, pero va a ser incómoda, porque nos va a confrontar. Te decía, la Biblia nos va a leer a nosotros. Después de lo que te acabo de explicar, hay dos formas de ser cristianos. Lamentablemente hay una que es más popular que otra, pero hay una forma de ser un cristiano consumista. ¿Qué quiere decir? Aquel cristiano que solamente se prepara para recibir algo, consumirlo y decir, a ver qué preparó el pastor el día de hoy, o a ver qué predicaciones hay en internet, las consumo, me las como espiritualmente y ya, ¿no? Entonces es un cristiano que consume contenido, pero y ya, llena su cuenta de justicia, sabe de la palabra y no hay más. Y el otro cristiano es el cristiano embajador. ¿Qué quiere decir eso? Aquel que porta a Cristo y que es luz con otros y que puede venir un domingo y preguntar, hermano, ¿cómo te ha ido? Hermano, ¿en qué te puedo ayudar? Si los cristianos, todos los cristianos que vamos a las iglesias en todo el mundo, llegáramos con la actitud de querer edificar a otros e involucrarnos con otros, habría mucho menos deserción de las iglesias. Hoy muchas iglesias han perdido a muchos miembros, a mucha gente, y se han ido lastimados porque ahora en la pandemia fue un gran rebanón, ¿no? De gente que dejó de congregarse y nadie se interesó por ellos. Nadie se preocupó si están bien o están mal. Nadie sabe si tienen una vida espiritual o no la tienen. ¿Por qué? Porque la iglesia está acostumbrada a solo consumir. Mientras yo llene mi alma y mi espíritu de la palabra, pues los demás que se las arreglen. Y no podemos vivir así. Pablo nos está dando aquí un gran ejemplo de cómo él padece estas aflicciones con un propósito: presentar a los santos, presentar a la iglesia perfectos en Cristo Jesús ante el Padre. Y llévate esta pregunta: ¿cómo puedo edificar a otros hoy? Si tú has visto que algún hermano ha dejado de venir 2 domingos, 3 domingos, y esperas que solito vuelva a aparecer, pues si Dios te está mostrando esa necesidad, quizás es porque quiere que tú le hables a este hermano, ¿no? No calles, no tapes tus oídos, no tapes tus ojos, y a lo mejor puedes empezar a activar ese ministerio que Dios te ha dado. Es un reto que incluso yo mismo le decía al Señor, gracias Padre, porque me exhortas a mí primero, y podemos platicarlo esto como hermanos, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si nos ponemos de pie y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poder responder correctamente a esta verdad?